Muy bien, vamos a retomar los temas de economía keynesiana y vamos a trabajar hoy lo que es el mercado de dinero. Para trabajar el mercado de dinero vamos a analizar los dos componentes principales del mercado de dinero, que son la oferta de dinero y la demanda. Para comenzar, vamos a revisar un poco cuál es el motivo por el que es importante tener claridad de cómo funciona este mercado. Y tiene que ver con que en este mercado se determina la tasa de interés de equilibrio. Y como nosotros ya vimos anteriormente, la tasa de interés de equilibrio influye en la demanda y en la producción de bienes, porque tiene incidencia tanto en el consumo como en la inversión. Muy bien, como les decía, ¿dónde es que aparece la tasa de interés? Fíjense que la fija el Banco Central y esto nos muestra que la política monetaria tiene un rol importante en la determinación de la producción. Vamos a ampliar la imagen. Muy bien. Repasemos un poco las funciones del dinero. Ustedes ya lo vieron en la introducción a la economía, pero estos son los efectos de recordar. Eh, lo usamos como medio de cambio para realizar transacciones y cancelar deuda. Tiene la ventaja que evita el trueque, con los inconvenientes que trae aparejado el trueque. Es un instrumento superador como unidad de cuenta en la que se fijan los precios y se llevan las cuentas. Y depósito de valor es una manera de mantener riqueza. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que mantener riqueza está en contexto, hay que ponerlo en contexto y hay que relacionarlo con la tasa de interés y con la inflación. ¿Por qué con estas dos variables? Primero, porque la tasa de interés nosotros podemos generar un plazo fijo, por ejemplo, y aumentar nuestra disponibilidad o nuestra tenencia de dinero a lo largo del tiempo. Entonces, digamos que la tasa de interés potencia esta función de depósito de valor. Y la inflación lo que hace es justamente lo contrario. Con el paso del tiempo, perdemos capacidad de compra de nuestra moneda en la medida que hay inflación. Por lo cual, estas dos variables son relevantes al momento de analizar la función de depósito de valor. Y por último, patrón de pago diferido. Los pagos se efectúan en el futuro y están especificados en dinero. Cuando uno analiza la historia del dinero, el dinero tuvo una evolución. Al principio, el dinero era dinero mercancía, es decir, un bien que tiene el mismo valor como unidad monetaria que como mercancía. Por ejemplo, el ganado, la sal, los metales preciosos. Las cualidades que tenían este tipo de bienes era que tenían que ser duraderas, transportables, divisibles, homogéneas y de oferta limitada. Con el tiempo evolucionó a lo que hoy conocemos como dinero signo, que es un bien que tiene un valor muy escaso como mercancía, pero mantiene su valor como medio de cambio, porque la gente tiene fe en que el emisor responderá por el dinero emitido, que sería la situación de hoy. Entonces hoy tenemos el dinero de curso legal, que es aquel que el gobierno ha declarado aceptable como medio de cambio y como forma legal de cancelar deudas. Tenemos el dinero pagaré, que es un medio de cambio utilizado para saldar deudas de una empresa o persona. Tenemos el dinero bancario, que son los activos financieros indirectos de determinados intermediarios financieros que son aceptados como medio de pago, por ejemplo el cheque. Y después tenemos los depósitos, y dentro de los depósitos tenemos tres tipos de depósitos. A la vista, que serían las cuentas corrientes y son de disponibilidad inmediata. La caja de ahorro, que funciona como un depósito a la vista, pero que no tiene chequera y tiene ciertas limitaciones al momento de extraer el dinero. Fíjense que hay un tope diario para sacar dinero de una caja de ahorro por cajero. Y por último, los depósitos a plazo, y acá estamos hablando de los plazos fijos, que no se pueden retirar por un periodo previamente definido. Entonces, cuando uno constituye un plazo fijo, lo hace por un determinado tiempo y a una determinada tasa de interés. Entonces, antes el dinero era el medio de pago aceptado y no rendía intereses. Pero nosotros ahora, como hoy están dadas las cosas, tenemos categorías analíticas que permiten incorporar diferentes niveles de dinero de acuerdo a su liquidez y a su rendimiento.
Como vimos recién, en los tres tipos de depósitos tenemos situaciones diferentes. La cuenta corriente es de disponibilidad inmediata, o sea que si yo tengo dinero en mi cuenta corriente y voy y quiero sacarlo todo, lo puedo hacer. La caja de ahorro tiene cierta indisponibilidad, es decir, no estás habilitado diariamente a extraer todo el dinero que tenés, por cajero al menos, y digamos, y como compensación el banco te da un mínimo interés por el dinero que vos tenés inmovilizado ahí en tu cuenta, en tu caja de ahorro. Y por último tenemos el plazo fijo, que es donde directamente el dinero está inmovilizado y por ese periodo de tiempo el banco te ofrece una tasa de interés que es mayor a la de las cajas de ahorro. Entonces, en función de esto, se constituyen las categorías que nosotros vamos a llamar agregados monetarios. Estos agregados monetarios son los que releva el Banco Central y están constituidos de la siguiente manera. M1 son todos los billetes y monedas en circulación, o sea, todo el dinero que tenemos nosotros en la cartera, en la billetera, en el bolsillo, más el dinero que está en cuenta corriente. Esto sería lo de liquidez extrema, digamos, lo más líquido, lo más disponible. Después tenemos la categoría M2, que es la suma de M1 más el dinero que está depositado en cajas de ahorro. Y por último tenemos M3, que es M2 más el dinero que está depositado en plazos fijos. Entonces, fíjense que en la medida que pasamos de M1 a M3, disminuye la liquidez, pero aumenta el rendimiento, es decir, nos pagan un interés mayor. Como yo les contaba, el plazo fijo tiene un interés mayor que la caja de ahorro, y la caja de ahorro tiene un interés que la cuenta corriente no tiene. Muy bien, entonces acá es importante la discusión de cuál agregado es el que tiene que manejar o el que regula el Banco Central. Bueno, algunas trampas semánticas. Juan gana mucho dinero, Juan tiene una elevada renta. Pedro tiene mucho dinero, Pedro tiene mucha riqueza. Entonces, vamos a ver que renta o ingreso es una variable flujo, el ahorro es una variable flujo y la riqueza es una variable stock. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos la clasificación de variables al principio de la unidad 1? Entonces, digamos que lo más apropiado en términos económicos es decir, por ejemplo, que Juan tiene una elevada renta o que Pedro tiene mucha riqueza, en el caso de que así fuera. Vamos a meternos entonces en lo que se conoce como creación primaria de dinero. Y acá tenemos que recordar que el que maneja, la autoridad monetaria, digamos, en Argentina, para manejar toda la cuestión relacionada con la moneda, es el Banco Central de la República Argentina, en siglas BCRA. Sí, acá. Bueno, el Banco Central de la República Argentina tiene el monopolio de la creación de dinero en Argentina y tiene varios mecanismos que le permiten aumentar o disminuir la oferta de dinero en la economía. Y a estos mecanismos nosotros los llamamos política monetaria. Entonces acuérdense que nosotros estuvimos estudiando en las clases anteriores, dentro del mercado de bienes, cuando aparece la intervención del Estado, que hay una serie de políticas que tienen que ver con la política fiscal. Esas políticas fiscales podían ser expansivas o podían ser contractivas, y las variables que manejaba el Estado eran los impuestos, los subsidios y las transferencias. Ahora, en este caso estamos hablando del manejo del dinero en la economía, donde la autoridad económica para este manejo es el Banco Central de la República Argentina y utiliza política monetaria, que puede ser expansiva o que puede ser contractiva. Va a ser expansiva cuando busque aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía, y va a ser contractiva cuando busque reducir la cantidad de dinero en la economía. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos en la tabla son 4 mecanismos o 4 herramientas de política que le permiten aplicar política expansiva, aumento de la oferta monetaria, o política contractiva, disminución de la oferta monetaria. Vamos a analizar cada uno. Tenemos los bonos,
o también esto se llama operaciones de mercado abierto, donde en el caso de que el Banco Central salga a comprar bonos, lo que está haciendo es entregar pesos a cambio de los bonos, ¿sí? Y eso inyecta dinero, pesos en la economía. El caso contrario sería la venta de bonos. En ese caso, entrega bonos y retira pesos de la economía, provocando una reducción de la oferta monetaria. Otra posibilidad es el manejo de las divisas. Cuando el Banco Central compra divisas, entrega pesos. De esa manera inyecta pesos en la economía. Cuando el Banco Central vende divisas, entrega divisas y retira pesos de la economía, con lo cual reduce la cantidad de dinero que está circulando. Y después tenemos los créditos al sector público. Claramente cuando el Banco Central otorga créditos, entrega pesos a la tesorería que se inyectan en la economía. Y cuando cancela o deja de otorgar créditos, se reduce la oferta monetaria. Y por último tenemos los redescuentos. Los redescuentos son los préstamos a los bancos comerciales. Ya vamos a ver de qué se tratan los bancos comerciales, pero básicamente en la medida que otorga redescuentos el Banco Central, está entregando pesos a la economía, digamos. Y en la medida que los restringe, retira o se dejan de entregar. Las funciones del Banco Central son un montón y nosotros las agrupamos en estas tres. La primera función tiene que ver con controlar las variables monetarias, es la autoridad monetaria y su comportamiento está limitado por su carta orgánica. Utiliza la política monetaria para influir en la cantidad de dinero y de esta manera en la tasa de interés y así en la actividad económica. De hecho, lo que hace es manejar las dos cosas, digamos, fija la tasa de interés y regula la cantidad de dinero. Bueno, otra función tiene que ver con regir el sistema financiero, regula los aspectos técnicos y vela por la solvencia del sistema, realiza préstamos y salvatajes si es necesario. Esto se ha visto bastante en cada una de las crisis que ha tenido el sistema financiero, no solo en nuestro país, sino en otros países también. Esa posibilidad que tienen los bancos centrales de salvar a otros bancos, bueno, a los bancos comerciales y demás en momentos de crisis. Y por último, establecer la moneda de curso legal. Cada país establece una moneda de curso legal que es la aceptada para realizar transacciones y efectuar pagos. Así que estas son las funciones del Banco Central. Y lo que tenemos acá es el esquema financiero argentino que está conformado por el sistema bancario, que son todos aquellos intermediarios que crean dinero, y ahora vamos a ver cómo. El sistema monetario, que incluye a los bancos y a las compañías financieras, las cajas de crédito, y el sistema financiero, que incluye el mercado de valores, en los fondos comunes de inversión, fondos de jubilaciones, etc. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el Banco Central y los bancos comerciales? Como vimos nosotros, el Banco Central es el que tiene la potestad de la creación de dinero en la economía. En particular, el Banco Central de la República Argentina es el que está autorizado para emitir nuestro peso, que es el que nosotros aceptamos dentro de nuestra economía. Ahora, ¿qué pasa con los bancos comerciales? Los bancos comerciales son instituciones financieras que están autorizadas a tomar depósitos y otorgar préstamos. Entonces, los bancos comerciales son aquellos donde las familias y las empresas son clientes. El Banco Central, digamos, los clientes del Banco Central son los bancos. Y los clientes de los bancos comerciales somos nosotros. Deben contar con reservas suficientes para satisfacer los derechos de los depositantes. Los bancos deben guardar reservas que nosotros vamos a llamar encaje o reserva legal, básicamente por dos motivos. Uno, para hacer frente al retiro de depósitos de sus clientes, y dos, porque las autoridades monetarias así lo exigen. O sea, el Banco Central, que es el que regula el sistema financiero, exige que los bancos tengan una reserva legal. ¿Y por qué esto? Y porque básicamente ustedes piensen que del dinero que se deposita en los bancos comerciales, ese mismo dinero
es usado para otorgar préstamos. Entonces, si en un momento determinado todos los clientes quieren ir a retirar su dinero, no van a poder hacerlo, como ya ha sucedido en algún momento de la historia argentina y de la historia de otros países, ¿sí? Esos momentos de pánico bancario o crisis bancaria, esos momentos son los que quiebran el sistema, porque todo el sistema se basa en la confianza de que el dinero está resguardado por los bancos comerciales. Ahora, los bancos comerciales, dentro de su actividad normal, prestan parte de ese dinero y reservan una parte, que es este encaje o reserva legal, que es lo que los obliga el Banco Central a hacer. ¿Cómo es el funcionamiento de los bancos? Fíjense, ¿cuáles son los ingresos? Los ingresos que tienen los bancos vienen de los intereses por los préstamos que otorgan. A esto se les llaman tasas activas y son más altas. Y los costos para el banco son los intereses que tienen que pagar a sus depositantes por los depósitos en caja de ahorro y por los plazos fijos. Estas tasas se llaman tasas pasivas y son más bajas. La diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas es el beneficio o la ganancia que tiene el banco. Bueno, después tienen como ingresos también los intereses por los valores o los activos que poseen, y dentro de sus costos los intereses adeudados al Banco Central. Y después lo que tenemos son normas de comportamiento que tienen que ver con los bancos. Y en esas normas de comportamiento hay tres que son muy importantes. La liquidez: deben ser capaces de convertir los depósitos de sus clientes en dinero cuando estos se lo pidan, que esto es lo que hablábamos recién, que cuando la economía funciona dentro de cierta normalidad, no sucede que todo el mundo va a pedir los préstamos, digamos, hay ciertas regularidades que muestran que solamente una proporción de esos depósitos son retirados a lo largo del mes. El resto es dinero que queda en las cuentas o que se usa para pagar las tarjetas o lo que sea, pero queda circulando dentro del sistema bancario. La rentabilidad exigida por los dueños del banco, o sea, por los accionistas, ya que es un negocio, o sea que la diferencia entre estas tasas tiene que ser positiva, tiene que tener ganancias. Y la solvencia, que han de procurar tener un conjunto de activos, o sea, de ingresos, superior a sus deudas. Así que estas son las reglas de comportamiento o normas de comportamiento de los bancos comerciales. Los bancos comerciales lo que hacen es operar en lo que se llama creación secundaria de dinero. Ya vimos que la creación primaria de dinero está a cargo del Banco Central, que es el hecho de emitir moneda, o sea, de imprimir billetes. Ahora, hay algo que se llama creación secundaria del dinero o expansión del crédito, y en este proceso intervienen los bancos comerciales. Vamos a ver cómo funciona este mecanismo. Y acá la clave es el encaje, que yo les decía recién, o reserva legal, o coeficiente de caja, que no solo es una garantía de liquidez, sino que también desempeña un papel importante en el proceso de creación secundaria. Entonces, vamos a imaginarnos que el Banco Central emite 1.000 pesos para realizar un pago y el beneficiario lo deposita en un banco. Es decir, estos 1.000 pesos llegan a través de compra-venta de dólares, de bonos o de algún préstamo al sector público que se convierte en el pago de un empleado. Entonces ese empleado va y deposita esos 1.000 pesos en un banco comercial. Entonces, en ese momento al banco comercial se le genera una reserva de 1.000 pesos por un depósito de 1.000 pesos, pero esa plata no es del banco, por eso aparece acá como pasivo. Acuérdense que activo es todo lo que genera ingresos y pasivos son las deudas. Entonces, lo primero que sucede es eso. Ahora, esto que sigue siendo un pasivo para el banco lo utiliza y una parte de ese dinero lo presta. Entonces, ¿cuánto presta? Lo que no tiene que guardar. ¿Cuánto guarda? Lo que le dice el encaje o la reserva legal o el Banco Central.
En este caso, nosotros suponemos que el banco debe guardar el 20% de los depósitos. Entonces, guarda 200 para hacer frente a lo que le pidan sus depositantes y presta 800. Ahora, esos 800 son el ingreso de otra persona que lo vuelve a dejar en el banco. Entonces, lo deposita en el banco, para el banco se convierte en un pasivo que puede utilizar de nuevo dejando una reserva del 20%, o sea, de 160 pesos, y prestando 640, que se convierten en un ingreso de otra persona que lo vuelve a depositar. Entonces, este proceso se llama proceso de expansión del crédito o creación secundaria de dinero. El proceso de expansión continúa hasta que se preste todo el exceso de reservas. Y esta situación matemáticamente se va a alcanzar cuando los depósitos lleguen a 5.000 pesos. Entonces aparece el multiplicador del dinero bancario que se sintetiza haciendo, acá tenemos el primer préstamo, el primer ingreso del banco de 1.000 pesos, el segundo ingreso al banco de 800, el tercero de 640 y así sucesivamente. Esto se convierte en una progresión geométrica y esta progresión geométrica puede tomar esta forma, ¿sí? Fíjense, 1 sobre 1 menos 0,8, y esto es 1 sobre 0,2, y 0,2 no es otra cosa que el encaje del 20%. Entonces el multiplicador bancario, o sea, esos 1.000 pesos que dieron origen al circuito de creación secundaria de dinero, se multiplica por 1 sobre 0,2 y eso da un resultado final o una expansión del crédito de 5.000 pesos. Entonces el multiplicador es el cociente entre la unidad y el encaje bancario. Muy bien, debido a la actuación del multiplicador que se puso en marcha por los bancos, por esta estrategia que tienen de tomar préstamos y, de otorgar préstamos y tomar depósitos, los 1.000 pesos originales, que fueron el primer depósito que recibe el banco, se convirtieron en 5.000 cuando el encaje es del 20%. Como les decía recién, este proceso se llama creación secundaria de dinero o expansión del crédito. Y en este proceso intervienen el Banco Central, que es el que emite la liquidez, que es la creación primaria de dinero, y los bancos comerciales que expanden el crédito. Y por supuesto, el público, las familias o las empresas que deciden mantener su dinero depositado, y bueno, y en esa decisión tiene que ver con cómo administran sus activos. Obviamente, en todo este razonamiento, nosotros hicimos una serie de supuestos que son súper fuertes y vamos a repasarlos. El primer supuesto tiene que ver con que los individuos depositan la totalidad de los préstamos que perciben. Fíjense que, bueno, primero teníamos el depósito de 1.000, pero después esos 1.000 se transformaban en 800 pesos, que era un préstamo para alguien, y esos 800 eran depositados enteramente en el banco. Esos 800 se convertían en 640, que eran depositados nuevamente, o sea, eran prestados a alguien y esa persona los depositaba completos en el banco. Así que este proceso de multiplicador está suponiendo que todo el dinero es depositado en los bancos. Después que los bancos comerciales guardan estrictamente lo que dice el encaje y no más, porque también los bancos podrían guardar más que la reserva legal mínima, o sea, podrían decidir guardar el 30% o el 40%. En ese caso, el multiplicador sería más chiquito. Y todo el dinero disponible para prestar es tomado por los particulares. Si cualquiera de estos supuestos no se cumple, el proceso se altera. Entonces, la base monetaria es el resultado del efectivo en manos del público más las reservas que tienen los bancos producto de estos encajes legales, ¿sí? Y por otro lado, la base monetaria es igual es un activo del Banco Central menos el pasivo del Banco Central. Toda expansión de los activos del Banco Central
sin que tenga lugar una variación de los pasivos no monetarios, conduce a una expansión de la base monetaria. ¿Cuáles son los factores que tienen que ver con esto? Hay factores autónomos y factores controlables. Los factores autónomos tienen que ver con el sector externo, o sea, las variaciones de reservas de divisas generadas por transacciones económicas, no es algo que el Banco Central pueda manejar directamente y por eso es independiente, o sea, para el Banco Central es un dato. Y el sector público que genera deuda vendiendo títulos al sector privado y no gasta ese dinero y queda en el Banco Central. Entonces estos son dos factores que tienen que ver con cuestiones que el Banco Central no maneja directamente. ¿Qué cosas sí maneja directamente? La compra-venta de divisas, las operaciones de mercado abierto, los redescuentos y el efectivo mínimo o nivel de encaje bancario. Muy bien. La oferta monetaria puede expresarse como un múltiplo de la base monetaria. Entonces, nosotros tenemos los siguientes supuestos. La demanda de efectivo por parte del público es una proporción E de los depósitos a la vista. Por otro lado, los bancos mantienen un porcentaje de liquidez, que es el coeficiente de reserva o encaje bancario, que se define como el cociente entre las reservas bancarias y los depósitos a la vista, que puede ser lo que el Banco Central les obliga como mínimo o puede ser más según la política del Banco Comercial. Tenemos la oferta monetaria, que como vimos recién, era el resultado de sumar el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista. Y tenemos la base monetaria, que es el efectivo en manos del público más las reservas bancarias. Si yo igualo estas dos ecuaciones, multiplico M por la base monetaria en los dos miembros y luego paso dividiendo base monetaria, vamos a ver qué tenemos. Tenemos esta expresión que cuando la reemplazamos por las formulitas que nosotros vimos arriba, nos queda esta expresión multiplicada por la base monetaria. Ahora dividimos el numerador y el denominador por D para simplificar las ecuaciones y tenemos un multiplicador un poco más complejo que va a ser igual a E más 1 sobre E más R por la base monetaria. Esto es el multiplicador del mercado de dinero, ¿sí? E indica cuánto varía la cantidad de dinero por cada peso de variación de la base monetaria. Entonces, cada peso que cambie la base monetaria va a estar multiplicada, amplificado por este multiplicador que nosotros ya vimos, ya sabemos cómo funcionan los multiplicadores. ¿Sí? Muy bien. Acá en este supuesto, acá lo que estamos haciendo es levantar algunos de esos supuestos súper restrictivos que planteamos al principio. Y tenemos un multiplicador un poquito más complejo. Muy bien. Fíjense, reservas bancarias más efectivo dijimos que es la base monetaria. Depósitos bancarios más efectivo es la oferta monetaria. Y esta es la relación que hay entre la base y la oferta. Y en el medio lo que tenemos es la expansión del crédito, que es el trabajo que hacen los bancos comerciales. Entonces, en la base monetaria tenemos la creación primaria de dinero, el único que puede alterar la base monetaria es el Banco Central, y a partir de la creación secundaria de dinero tenemos la oferta monetaria. Ahora, todo esto en realidad es para entender cómo funciona el mercado de dinero por el lado de la oferta. Nosotros vamos a graficar a la oferta de dinero como una recta, como una línea recta, inelástica a la tasa de interés. En los ejes tenemos tasa de interés y saldos reales, esto es la cantidad de dinero. Y lo que nosotros estamos planteando acá es que el Banco Central decide cuál es la cantidad real de dinero que va a haber en la economía y esta es, digamos, la línea que determina esa cantidad.
Entonces, acá lo que tenemos es M sobre P. M es la cantidad nominal de dinero, P es el nivel de precios. Cuando M está dividido por P, lo que vemos acá es la cantidad real de dinero, oferta real de dinero, ¿sí? Que es independiente de la tasa de interés. Ya vimos que la tasa de interés no influye en la determinación de la oferta de dinero, sino que tiene que ver con las decisiones que toma el Banco Central. Esto se lo voy a dejar para que lo lean ustedes en las diapos. Vuelvo para atrás. Quiero mostrarles algo. Bueno, si esta es la oferta real de dinero que mantiene el Banco Central o que decide el Banco Central, este va a ser el instrumento de política monetaria que va a tener el Banco Central. Entonces, en la medida en que el Banco Central quiere aumentar la cantidad de dinero, nosotros decimos que aplicaría una política monetaria expansiva. Y en ese caso, la oferta de dinero se trasladaría hacia afuera. Y en el caso de que aplique una política monetaria contractiva, en ese caso, la oferta de dinero se trasladaría hacia adentro. Y estas son las dos posibilidades que tiene el Banco Central de operar en la economía. Ahora vamos a estudiar la demanda y vamos a ver cómo se determina la tasa de interés de equilibrio y qué efecto tienen las políticas monetarias en el mercado.